Bien, ya sabemos entonces quién es la víctima u ofendido. Vamos a ver, conforme a la ley, cuáles son sus derechos. En primer lugar, el derecho a ser informado. Ser informado de sus derechos que tiene acorde con la Constitución, con la ley e incluso con los tratados internacionales de los que México es parte. Contar con información sobre los derechos que en su beneficio existan, como ser atendidos por personal del mismo sexo o del sexo que la víctima elija, cuando así lo requieran, y recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia, así como asistencia jurídica a través de un asesor jurídico, que estos derechos veremos que se repiten en otras fracciones. Incluye también, por supuesto, ser restituido en sus derechos, de acuerdo con la fracción 23, en los casos en que estos derechos estén acreditados. También conlleva el derecho a ser informado del desarrollo del procedimiento, en el caso de que lo solicite, y esta información podrá ser proporcionada por su asesor jurídico, por el Ministerio Público y o, en su caso, por el juez o el tribunal correspondiente. Tiene también el derecho a la comunicación. ¿Con quién? Poder comunicarse inmediatamente después de acontecido el delito con un familiar e incluso con su asesor jurídico. Por lo tanto, también tiene derecho a contar con un asesor jurídico gratuito. En cuanto al acceso a la justicia, tiene derecho, de acuerdo a la fracción segunda, a que tanto el Ministerio Público como sus auxiliares, así como el órgano jurisdiccional, les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados, y esto con características de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia, perspectiva de género y eficacia, además de con la debida diligencia. Este derecho de acceso a la justicia también conlleva que sea de manera pronta, gratuita e imparcial, así como tener acceso a los registros de investigación durante el procedimiento y obtener copia gratuita de estos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el órgano jurisdiccional. La víctima u ofendido también deben de ser tratados con respeto y dignidad, incluyendo el hecho de recibir tratos sin discriminación alguna, a fin de evitar que se atente contra su dignidad humana y se anulen o menoscaben sus derechos y libertades, por lo que la protección de sus derechos debe hacerse sin distinción alguna. Y teniendo relación con esto, también tendrá derecho a que su identidad sea resguardada, así como sus demás datos personales cuando sean menores de edad, se trate de delitos de violación contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, secuestro, trata de personas, o cuando a juicio del órgano jurisdiccional sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. También pueden participar en los mecanismos alternativos de solución de controversias. Igualmente, en los casos en que la víctima u ofendido pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, o no conozca o no comprenda el idioma español, tienen derecho a recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor, lo cual procederá desde la denuncia hasta la conclusión del procedimiento penal. Para el caso de que tengan alguna discapacidad, tendrán derecho a que se realicen los ajustes al procedimiento penal necesarios para salvaguardar sus derechos, así como que se adapten las condiciones que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas adultos mayores en caso que lo requieran. Para cuando se traten de personas con otra nacionalidad, su derecho es que se les proporcione asistencia migratoria. Como ya veíamos, también tendrán derecho a recibir atención médica y psicológica o a ser canalizados a instituciones que les proporcionen estos servicios, así como a recibir protección especial de su integridad física y psíquica cuando así lo soliciten, o cuando se trate de delitos que así lo requieran. Ahora vamos a ver ciertos derechos procesales en particular. Tendrán derecho a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba pertinentes con los que cuente
tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que establece la ley. Igualmente podrá intervenir en el procedimiento por sí o a través de su asesor jurídico, a que se le provea de protección cuando exista riesgo para su vida o integridad personal. Y relacionado con esto, a solicitar medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelares. Podrán también solicitar la realización de actos de investigación que en su caso correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario, pero para esos casos deberá el Ministerio Público fundar y motivar su negativa. Podrán también solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentren para ser interrogados o participar en el acto para el cual fueron citados. Esto en los casos en que por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa por sí o por un tercero con anticipación. También podrá impugnar por sí o por medio de su representante las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Tendrá derecho, por supuesto, a que se le garantice la reparación del daño durante el procedimiento, en las formas previstas en la ley, pero también a que se le repare el daño. Una cosa es la garantía de la reparación del daño y otra cosa es que ya el daño quede reparado. En este último caso, el derecho a que se le repare el daño causado por la comisión del delito puede solicitarlo directamente al órgano jurisdiccional sin perjuicio de que el Ministerio Público lo solicite. También deberá ser notificado del desistimiento de la acción penal, así como de todas las resoluciones que finalicen el procedimiento. Finalmente podrá solicitar la reapertura del proceso cuando se haya decretado su suspensión. Y este artículo finaliza como muchos otros, ¿verdad? Los demás que establezcan este código y otras leyes aplicables. Haciendo la advertencia en sus dos últimos párrafos que en el caso de que las víctimas sean personas menores de 18 años, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público deben tener en cuenta los principios del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la prevalencia de sus derechos, su protección integral y los derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, así como los previstos en el propio Código Nacional. Y para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, deberá observarse todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables. Bien, estos son los derechos de la víctima u ofendido. Haremos el video correspondiente a los derechos del imputado.